Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de material. En esta ocasión vamos a tintar un papel para hacer dibujos con carboncillo y creta blanca. Normalmente yo uso papel Arches de grano fino y de materiales necesitaremos cinta de carrocero. Vamos a necesitar también un pequeño tupper con agua, un cuentagotas si tenemos y la tinta, que en este caso es tinta china, simplemente nos va a servir. Hay de diferentes colores, así que se pueden tintar los papeles de diferentes colores. También una brocha de pelo blanco o esponja y un pequeño papel de muestra para ver si la mezcla que hacemos es suficiente. Lo primero es tensar el papel. Es interesante tensar el papel en una madera porque así, una vez tintado, el papel no se arruga. Aunque si no disponemos de una madera para tintarlo, hay maneras, una vez el papel está tintado, de hacer que las arrugas que le salen se vayan. Como veis, estoy tensando el papel como si fuera un lienzo, tensando desde el centro hacia las puntas, para que así el papel quede completamente plano. Ahora me dispongo a hacer la mezcla, ¿no? Tengo agua y le añado un poquito de tinta. Mezclo con el pincel y pruebo a ver en el papel de muestra que tengo si la mezcla es lo suficientemente oscura. Lo ideal es conseguir un valor 6 o 7, teniendo en cuenta que 1 es negro y 9 es blanco. Esto sería demasiado claro. Si lo hacemos tan claro, casi no podremos pintar con creta blanca. Casi no la podremos usar. Y todo el dibujo lo haremos en carboncillo. Es más adecuado un tipo la segunda muestra. Incluso un poco más oscuro. También hay que tener en cuenta que cuando la tinta se seca, el papel se aclara. Como está ahora sería suficiente. Ahora viene el proceso clave, y es el proceso que muchas veces el papel se puede estropear. Hay que hacerlo con decisión, intentar hacer las pinceladas, ya sea con el pincel, con una brocha que sea suave o con una esponja, grandes, y ser más bien generoso con la tinta, como con el agua, ¿no? Como veis, hay bastante tinta en el papel, ¿no? No hay problema. Posteriormente se puede sacar. La primera capa es muy importante, cubrir todo el papel con tinta, con la mezcla esta que hemos hecho de agua y tinta, cubrir todo el papel. Y lo más rápido posible, porque se va secando y si queremos que nos quede uniforme, tenemos que hacerlo bastante rápido. Si queremos experimentar con texturas, podemos intentar otras formas, ¿no? Hacer partes y dejar que se sequen y luego hacer otras, o experimentar con gotas. Pero si queremos que nos quede uniforme, hay que hacerlo rápido y todo igual. Lo que hago después es, sin aplicar más tinta, hacer pinceladas en otra dirección para unificar la tinta que sobra, ¿no? Hay tinta y agua que sobra encima del papel y quiero sacarla, entonces hago pinceladas en otra dirección y otra vez en la misma dirección que he hecho al principio para seguir unificando aún más. Hay que hacerlo hasta que más o menos vemos que el papel queda con la tinta repartida uniformemente. Pasadas 1 o 2 horas, el papel empezará a secarse. Si vemos que le salen ondas, el papel se empieza a arrugar, podemos poner encima, si el papel está húmedo, ya no está mojado, pero sí está húmedo, una plancha de madera con peso encima para así aplanar el papel. Y 24 horas después el papel está seco.
y ya está perfecto para dibujar. Espero que os haya gustado y os mando un saludo. Hasta pronto.